Llega Santiago Bilinqui. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes. Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo le va a usted tanto tiempo? Muy bien, muy contento de estar acá con una columna distinta. Sí, nos corrimos un poco de otros tópicos más discutidos y polémicos. Bueno, todos los tópicos son discutidos. Pero por varias razones es distinta. En realidad nació de un modo diferente, que es que para armar la columna de hoy me propuse tratar pero empecé preguntándole a la gente cuán exitosa se considera. Una pregunta a sí misma. muy compleja. Una pregunta, pero a la vez muy amplia, ¿no? Porque cada uno puede definir éxito como quiera. Para algunos se medirá en términos económicos, para otros se medirá en términos de prestigio, para otros se medirá en términos de felicidad y de pasarla Algún bien. autoexigente tiene un montón de cosas que otro diría que es un éxito y considera que no es, que es un fracaso. Totalmente. Su vida. Entonces, ¿en qué medida se consideran exitosas? De acuerdo a su propio criterio de éxito. Y después había una larga lista de características de personalidad. Y lo que yo quería buscar es cuáles son las características de personalidad que en definitiva después terminan haciendo que la gente se sienta exitosa. Y puse un montón, pensé cuáles son las cosas que pueden tener que ver con el éxito, y apareció una con mucha más fuerza, la característica más importante para que las personas pudieran alcanzar aquello que se proponen. Y esa característica fue animarse a arriesgar. La pregunta era, ¿sos nada arriesgado, poco arriesgado, bastante arriesgado o muy arriesgado? Cuanto más arriesgadas las personas, más exitosas se consideran. Y entonces dije, bueno, voy a hacer una columna sobre esto. Voy a hacer una columna sobre arriesgar, porque al mismo tiempo, en esta pregunta, ¿sos nada arriesgado, poco arriesgado, bastante o mucho? Dos de cada tres personas no se animan a arriesgar. Claro. Entonces, es una característica que es muy importante de acuerdo a lo que dio la encuesta para poder alcanzar las cosas que te propones, pero que la mayoría de las personas sienten que no tienen. Hay un grupo pequeño a quien el riesgo le gusta, ¿no? Que busca la adrenalina. Pero la gran mayoría no, le escapamos. Habría que ver qué es riesgo también, depende de cada uno. Seguro hay diferentes definiciones y hay algo que todos vamos a estar de acuerdo, que es arriesgar. Totalmente, y también depende mucho de qué te dediques, qué quiere decir riesgo para cada uno. Y también di una lista de los miedos más comunes, desde las cosas más típicas, ¿no? Le temes a las arañas, le temes a las alturas, le temes a viajar en avión, pero metí 2 o 3 que tenían una tónica distinta. Y el mayor miedo de la gente, muy por arriba de las alturas, 60% le teme a las alturas, 66% le teme a hablar en público, 50% a las arañas, pero 5 de cada 6 personas le teme al fracaso. Y esto me parece que tiene mucho que ver, ¿no? En definitiva, es el miedo a fracasar lo que hace que la mayoría de las personas eviten arriesgar. Y entonces decidí hacer esta columna sobre el riesgo con 3 ideas, 3 claves para que aquellas personas que sienten que quizás no se atreven tanto a arriesgar puedan hacerlo. Y la primera cosa tiene que ver con el tenis. Hay 2 de estas cosas que tienen una metáfora deportiva. Vamos a empezar hablando de tenis. Me gusta. Si tomamos los 500 mejores jugadores de acuerdo al ranking ATP y promediamos, en promedio meten 60% del primer saque. Sí. O sea, 6 de cada 10 primeros saques lo meten. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué no meten más? ¿Porque no quieren o porque no pueden? No, porque no pueden. ¿Quién no quiere meter el primer saque? Digamos, el segundo saque es más conservador y el que arriesga más es el primero, se supone. Esa es la clave. Esa es exactamente la clave, pero en realidad no meten más, no quieren meter más, porque arriesgan, porque sacan el primer saque fuerte. Claro, si quisieran menos, meten el 100%. El 90. El segundo saque meten el 90. Entonces, esa es la clave. Yo le pregunté a la gente en la encuesta si creían que era porque no pueden o porque no quieren. 80% opinó porque no pueden. No, sí pueden. Pueden, fíjate que en el segundo meten 90%, pero ese conservadurismo, ese subir el porcentaje de 60 a 90 tiene un precio. Claro. Que es que en vez de, en un caso sacan en promedio a 184 kilómetros por hora y en el otro caso sacan a 150, o sea, tienen que bajar la velocidad para subir el promedio. Sobre todo, Santi, ya metiendo técnico de tenis, en el primero tenés muchas chances de hacer un ace, en el segundo tenés muchas chances de hacer una doble falta tamí, si sos... Siempre hay un miedo, Totalmente, pero fíjate, por el miedo a la doble falta es que sacás más despacio y metés el 90%. Ahora, fíjate qué interesante, me voy a pedirles que me permitan un poco de matemática, ¿no? Si en el primer con el primer saque ganan el 70% de los puntos, o sea, cuando el primer saque entra, 70% de las veces ganan el punto. Cuando el segundo saque entra, ganan la mitad nada más. O sea, la mitad los pierden. La mitad los pierden con el segundo saque por sacar más despacio. O sea, garpa sacar más fuerte para ganar más puntos. Ahora vos fíjate, si con el primero entra el 60 y ganás el 70, 60%, 42% de los puntos ganados con el primer saque.
Con el segundo saque, metés 90 y ganás la mitad, eso te da 45. O sea, ganás más puntos Arriesgando. con el segundo saque que con el primero. Sí, en promedio sí. En promedio, y en valor esperado, vos tenés más chance de ganar En el punto con el sensación, segundo no. que con el primero. Pero ¿cuál es el tema? Lo que esto nos permite concluir es que si hubiera un solo saque, tenés que hacer el segundo. O sea, si vos no tenés Aseguralo. margen para arriesgar, sacá el mayor porcentaje de puntos posible. Pero como vos bien dijiste, Matías, si hay un primer saque y hay un segundo, tenés espacio para arriesgar. La clave para poder arriesgar justamente es que exista un segundo saque. Una segunda oportunidad. Una Pueda segunda corregir. oportunidad. Eso es lo que te da la chance de arriesgar en el primero. Si tuvieran solo uno, sacarían más despacio. Ahora quiero la estadística de los que meten mucha doble falta para saber si son unos burros con los dos saques o si en realidad son muy arriesgados. Bueno, tenés algunos. Medvedev casi no diferencia el primero del segundo saque. Y tenés jugadores, digo, lo tomé de un promedio. Nadal tiene un porcentaje de puntos ganados sobre el segundo saque que a veces es más alto que con el primero. Pero no podés porque te entender. gana por cansancio, Nadal no le pesa nada. El segundo saque más débil sugiere puntos más largos, más exigentes. Nadal está hecho para eso. Es el juego de él. Claro. Ahora, entonces es interesante, ¿no? Porque si haces la misma cuenta, vas a decir, no, ¿por qué no hacer dos primeros saques? Si tenés dos, da menos que un primero y un segundo. ¿Por qué no hacer dos segundos? No vas a hacer doble falta nunca. Si intentás 90% y aún cuando te toca el 10, 90% de la otra chance, también da peor. O sea, realmente los jugadores probablemente nunca hicieron la cuenta matemática, pero el modo ideal de sacar es arriesgar cuando tenés todavía una chance más y ser conservador cuando no la tenés. ¿Qué quiere decir un segundo saque en la vida, entonces? ¿En qué situación? ¿Cuál es la segunda oportunidad? Claro, ¿cuál es la segunda oportunidad? ¿Qué sería tener un segundo saque? Bueno, cada vez que uno arriesga en algo, se puede jugar todo, ¿no? Pensando en el póker, vamos all in, ponemos todas las fichas en la mesa, o podés arriesgar pero con cautela, ¿sí? Arriesgar pero dejándote margen para que no sea un desastre si la cosa sale mal. Es mejor tomar muchos riesgos chicos que un gran riesgo todo junto. Los que trabajan armando proyectos de negocio, es muy común que uno haga eso, pruebas chiquititas. Antes uno lanzaba los proyectos, ahora vas haciendo pruebitas. Bueno, la clave de esta primera metáfora tenística es eso, ¿no? Es generarse situaciones en las que puedas fracasar porque tenés una segunda, una tercera, una cuarta, ¿no? Lo bueno en la vida es que ni siquiera está limitado a dos. La idea es fracasar mucho, pero chiquitito. Tratar de achicar el tamaño de los fracasos para justamente entonces poder permitirte fracasar más. Y hay un último dato, que es que cuando vos intentás algo y fracasa, si tenés todavía una instancia, descubrir que algo que probaste no funciona, también es un aprendizaje súper importante que te permite probar mejor la vez siguiente. Entonces la idea es maximizar la cantidad de intentos que tenés. La segunda historia tiene que ver con el fútbol. Bien. Los voy a poner en situación. Metáfora futbolera. Los voy a poner en situación. 7 de julio de 1974 en Múnich. Sí, Final del Mundial entre Holanda y Alemania Federal. sí, A los 2 minutos de la final, el árbitro cobra penal para Holanda. sí. Sin que la toque un solo jugador alemán. Primer penal en la historia de las finales de la Copa del Mundo. En el arco está el legendario arquero alemán Sepp Sepp Maier. Maier. Enfrente, Johann Niskens, uno de los grandes mediocampistas de la historia. Niskens toma carrera. Había decidido pegarle a la derecha, que era el lugar donde se sentía más cómodo para minimizar el riesgo. Y en la mitad de la corrida piensa que los 2 penales que había pateado ya en esa Copa contra Bulgaria los había pateado ahí. Y dice, Maier debe saber que yo pateé las 2 veces a la derecha. Y en la mitad de la carrera decide cambiar y patear a la izquierda. Y en el momento del tiro, cambiando de palo, por accidente, inventa algo que nunca había sido hecho antes y revolucionó el fútbol. ¿Qué hizo Niskens? Pero al medio. Pateó al medio. Sí. Primer penal en la historia pateado al medio, por lo menos en un lugar En de un tanta mundial, visibilidad. en un mundial, sí. Hasta ese momento los penales se concebían como de 2 opciones. O sea, a la izquierda o a la derecha, arriba o abajo. O sea, 4 opciones. Arriba o abajo, Elegí un palo. izquierda o derecha. No se pensaba el medio como una opción viable. Y si lo pensás, está el arquero parado ahí. Es como raro Claro, patear a donde está Pues si el arquero. sabe que va derecho o izquierda, se va a tirar y el medio está libre. Bueno, 2 años después, o sea, en ese momento el penal de Niskens Fue causó gol. conmoción, fue gol por el medio del arco.
2 años después, un húngaro llamado Panenka, que había visto lo que hizo Niskens, se acordó de eso y en la final de la Euro, o sea, en otra instancia de muchísima visibilidad, le agregó otro detalle que fue el primero en la historia que la picó. Por eso en Europa se llama Panenka. Panenka, el penal ese picado. penal no se llama picarla, se llama Panenka. Se llama Panenka. Panenka fue el primero en picarla. Estos 2 tiros cambiaron la historia de los penales para siempre porque convirtieron un juego que tenía 4 opciones en un juego que tiene 6. Podés patear a la izquierda, al centro o a la derecha, arriba o abajo, eso te deja 6 casilleros. Y un dato curioso es que a partir de estos 2 penales subió el porcentaje de goles convertidos, porque si el pateador tiene más opciones y el arquero tiene más lugares para cubrir, el porcentaje de penales convertidos subió de 69% antes de eso a 77% después. Imagínense ahora que les toca a ustedes. Sí, Están en la final del Mundial, sí. minuto 2, tienen que patear. ¿Dónde patearían? Yo la cruzo fuerte arriba. Fuerte arriba. Arriba a un palo, digamos. O sea, al ángulo de arriba. La cruzo, sí. La cruzo es el diestro le pega al palo El derecho del izquierdo, arquero, digamos. claro. El arquero está parado a su derecha. Perfecto. Sí, yo iba a decir. Igual si el arquero se me mueve en el momento, lo único que te dicen en los penales es elegí algo y hacelo. Y hacelo, no sí, sí. cambies, No hagas lo que hizo no Niskens. cambies en el camino, es lo peor que podés hacer. Abajo a la derecha. Abajo a la derecha de mí. Como Matías, pero al ser zurda, abajo a la izquierda del arquero. La cruza. La Ok. cruzo. Cruzarla es lo que sería asegurarla, digamos, Sí. minimizar el riesgo si querés. Bueno, ¿sabes qué no? ¿No? ¿Cómo abre no? el pie. Le pregunté a la gente en principio en la encuesta qué haría. La gente elige mucho las esquinas de arriba. La mitad de la gente eligió una de las puntas de arriba, 32% eligió alguna de las puntas de abajo, solo 6% eligió patear abajo y al medio donde está parado el arquero. Bueno, hace unos años un grupo de investigadores analizó todas las definiciones por penales de la historia de la Copa Mundial y la Euro para ver qué hacen los arqueros y qué hacen los jugadores en situaciones de alta presión y ver cuál era la probabilidad de convertir el gol. En las esquinas de arriba, la probabilidad de que sea gol es 70%. O sea, es muy difícil que el arquero llegue, pero te podés ir ancho o te podés ir alto. Tenés 2 lugares por donde se te puede ir la pelota. En la esquina de abajo, el porcentaje sube a 76, porque se te puede ir ancho, pero por abajo no se te va a ir, está el piso, pero va el arquero. Es el lugar donde el arquero más normalmente se Llega tira. más que arriba. Al medio, abajo, ahí donde el arquero está parado, y ahí donde no le podés 85%. pifiar al arco por ningún lado, 92% de los penales son gol. Para mí hay que ver qué porcentaje de penales se patean ahí, porque se patean el 70% a las puntas y el 30% Sí, está al bien, medio. pero la muestra es más o menos grande. Efectividad. La mayor efectividad por lejos, o sea, por afano, está abajo al medio. Y el dato clave es que el arquero solo 3% de las veces se queda en el medio. Para eso el miedo al fracaso, porque que te ataje el arquero, bueno, es doloroso. Ahora, que te lo ataje parado en el medio con el Pasa que pie. estás muy expuesto. Ni hablar también. el que la pica y la agarra ese- el arquero. Bueno, en el el pecho. penal de Cardona, Tremendo. son esos penales. Cuando vos lo errás así, son esos penales que después la gente te los reclama Queda toda la marcado. vida. Pero Pero es en el que- penal de Cardona, el arquero de River se tira. Hay uno que es peor, que es el arquero que se queda en el Se queda medio, quieto. le agarra la pelota y saca. Hay varios, yo preparando la columna me puse a mirar, hay varios donde el arquero ya sabía que el jugador es picador y se le queda parado y se la agarra así con las 2 manos. Es una humillación muy grande. Bueno, lo interesante es que las personas que contestaron la encuesta, ustedes también, no eligieron la opción óptima, pero no se sientan mal, porque los jugadores tampoco la eligen. No, es la menos elegida. Mirando dónde patean los jugadores, también solo 6, en el lugar donde maximiza la chance de que sea gol, los jugadores profesionales que no pueden no saber esto. O sea, todo equipo bien entrenado tiene que tener a alguien O sea, que miró le estos pegás a un estudios. palo, pero si ves que el arquero se la juega mucho, vas al medio también. Le podés pegar. Otra que me encanta es fuerte arriba al medio, onda travesaño Bueno, adentro. ese es el segundo de mayor probabilidad, 80 y pico %. O sea, lo mejor es al medio abajo, lo segundo es al medio Al medio arriba. arriba me Las encanta. puntas tienen mucho peligro de que se te vaya Y por sí, un lado sí. o para el otro. Ahora, fíjate qué interesante, los jugadores tampoco patean ahí. Y no puede ser que en equipos bien entrenados, no sé, el City de Pep, que no improvisa nada, ¿por qué los jugadores no patean ahí? Y la respuesta la anticipaste vos, que es el miedo al ridículo. O sea, parece mentira, pero en una situación de enorme presión, la prioridad no es maximizar la chance de que sea gol, es no quedar en ridículo si lo pifias. Es que es humillación y con testigos. Es que bueno. el ridículo Un estadio entero. puede deformar o destruir una carrera. Errar un penal, no sé. Si le pegaste fuerte un palo y la sacó el arquero, la sacó el arquero. Si ayer el peruano se la picaba y el arquero la agarraba,
Era un escándalo Un nacional. escándalo, un escándalo. De hecho, igual, fíjate, un penal errado, pobre Advíncula, que lo pateó bien, pero pegó en el palo. Sí, le pegó bien. Es una tragedia, ¿no? Y si encima lo Para hiciste... él, bueno, sí. Para cualquiera, digo, es un ciclo entero, 4 años de eliminatoria, No, no es que lo llegás a la lapidaron instancia. en Perú, en Perú lo bancan. no, es el sufrimiento del que erra. No, él patea bien. Ahora, si lo hubiera Sí. picado, hubiera sido otra la reacción de la Claro, gente. claro. Y fíjate que la segunda cosa más temida después del fracaso es el ridículo. Son hermanos, son primos. Son primos, el ridículo es todavía un poco peor. Pero bueno, hay que sacarse esa mochila. Hay que sacarse esa mochila porque fíjate, termina haciendo que incluso jugadores profesionales no tomen la opción que les maximizaría la chance de lograr lo que se proponen, que en este caso es hacer el gol. Obviamente esto si vas a patear un penal solo, ¿no? Sino como le pasó a Niskens, el penal hay que variarlo, no podés patear siempre abajo al medio porque te van a sacar el ticket. Claro. Pero si tenés un penal solo, lo que te maximiza la chance es esa. Y vamos ahora a la última historia. Porque no todos los riesgos valen la pena. O sea, cuando uno ve que las personas que se consideran más exitosas son las que arriesgan más, algo tienen que estar haciendo bien, porque si tomas riesgos estúpidos, en general la cosa termina mal. Y entonces la tercera clave tiene que ver con identificar cuáles son los riesgos que valen la pena y cuáles son los que no. En definitiva, comparar qué pasa entre cada opción que tenés para elegir, más arriesgada o menos arriesgada, qué pasa si sale bien, cuál es la chance de que salga bien, qué pasa si sale mal, y cuáles son las consecuencias si sale mal. En toda decisión hay riesgo, porque en general hay incertidumbre. Uno decide, pero la mayoría de las veces no sabés qué va a pasar. En el caso del saque es, ok, saco fuerte a la T. ¿Va a entrar o no va a entrar? Voy a patear el penal. ¿Para dónde va a ir el arquero? Si supieras para dónde va a ir el arquero, pateas para el otro lado, pero no sabes qué va a hacer el arquero. De manera que siempre hay un elemento de incertidumbre. Pero que algo sea incierto no quiere decir que sea imprevisible, no quiere decir que no podemos saber nada. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que voy a tirar un dado y les pregunto qué número creen que va a salir. Pueden elegir cualquier número. La realidad es que da lo mismo cualquiera que elijan. Porque el dado, las 6 caras tienen la misma chance, así que podés elegir cualquier número. Pero si en vez de tirar un dado, fuera a tirar 2 dados, y les pregunto cuánto va a dar la suma de los 2 dados, en ese caso no sabemos qué va a pasar. Puede salir desde 2, que sería el doble 1, hasta 12, que sería el doble 6. No sabemos qué va a pasar. Pero no da lo mismo cualquier cosa que respondamos. Hay una sola combinación que suma 2, el doble 1. Una sola combinación que suma 12, el doble 6. Pero 6 combinaciones que suman 7. El 1 con el 6, el 2 con el 5, el 3 con el 4, 4, 3, 5, 2 y 6, 1. En otras palabras, vos no sabés qué va a pasar. Pero si decís 7... Tenés 6 veces más chance de acertar que decís 2. Y obviamente todos los números intermedios tienen una chance intermedia, ¿no? También. A mí me gusta mucho este ejemplo, porque la gran mayoría de las decisiones que tomamos en la vida se parecen mucho más a tirar 2 dados que a tirar 1. No sabemos qué va a pasar, pero no da lo mismo cualquier cosa que elijas. El problema es que no nos enseñan a hacer esto. En la escuela nos enseñan mucho aritmética, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero de estadística y probabilidades aprendemos poco y nada. Probé en la encuesta. Le pregunté a la gente qué elegiría si hay que tirar un dado, y una de las opciones era da lo mismo. Solo 33% de la gente eligió da lo mismo, el resto eligió un número. La pregunta era qué te da la máxima chance de acertar, ¿no? Y la respuesta es da lo mismo, no hay una que te dé mayor chance que otro número. En la tirada de 2 dados, 40% de la gente dijo 7, que era la respuesta correcta, 60% de la gente se equivocó. De nuevo, no es nuestra culpa. No lo había pensado, es verdad. No nos enseñan a pensar en esos términos. Que es mucho más aplicable a la vida, lo que dijiste. Infinitamente más... hay que saber sumar y restar. Te van a dar el vuelto en el kiosco, tenés que poder calcular si te están dando bien el vuelto, ¿no? Pero para las decisiones, para las cosas complicadas de la vida, es muchísimo más importante entender conceptualmente. No hace falta saber hacer la cuenta de las probabilidades, pero entender y pensar en términos de probabilidades y de qué pasa, qué chance tengo si hago esto, qué chance tengo si hago, qué pasa, qué consecuencias tiene. Bueno, en definitiva, este es un aprendizaje muy importante que seguramente las personas que encontraron el éxito en aquello a lo que se dedican, aprovechando su capacidad de ser arriesgadas, están intuitivamente resolviendo bien. Es muy importante para poder arriesgar también aprender algo de esto. Y quiero cerrar diciendo una última cosa. A ver. Acá había 4 opciones de contestar cuán arriesgado eras. Nada arriesgado, poco arriesgado, bastante y mucho. Cuanto más arriesgado, más alto el porcentaje de éxito. Pero el salto de nada arriesgado a poco ya es enorme. No hace falta arriesgar un montón. O sea, un poco de riesgo le hace muy bien a la vida.
Por lo menos, de nuevo, medido desde esta perspectiva del éxito que cada uno se Sí, y se habría que busca ver para sí cuál mismo. es el riesgo de cada uno dependiendo de a qué se dedique cada uno también. Totalmente. Pero si te está Pero costando difícil, mucho el arriesgar, éxito sin nada de riesgo. meterle un poquito de riesgo garpa un montón y ojalá estas 3 claves ayuden a la gente a que se anime un poquito más a jugársela. Divino, espectacular y muy aplicable a la vida.